En este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedel, que nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema los propósitos de la lucha. Con la ayuda de Dios queremos estudiar este tema, el propósito de la lucha espiritual. Debemos subrayar que lo importante del propósito tiene que ser, debe ser, y debemos enfatizar la parte que tiene en el plan de Dios, el punto de vista divino. ¿Cómo Dios ve esta lucha? ¿Y por qué ha provisto los medios para esta lucha? En cuanto a Dios, es lo importante. Y debemos ver la lucha espiritual desde el punto divino, desde el punto de Dios, con fines y medios y armas espirituales. En cuanto a Dios, queremos enfatizar al mismo tiempo que esta lucha espiritual no fue ni es un accidente. Dios en el principio bien hubiera podido crear los ángeles como tantos robots o seres mecánicos, bajo su dominio absoluto, como una mecánica, como una máquina, para no pecar. O también una vez la rebelión de los ángeles hubiera destruido a Satanás y los ángeles de momento, pero no. Porque Dios tenía un propósito en todo aquello. Bien sabemos, de acuerdo con Revelación 13:8, que antes de la caída de Satanás, Lucifer, ya Satanás, Dios ya había provisto los medios de esta lucha espiritual. En Revelación 13:8, dice así, el pasaje bíblico: y todos los que moran en la tierra le adoraron, hablando del anticristo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, el cual, se refiere al Cordero, Cristo Jesús, fue muerto antes o desde el principio del mundo. En la eternidad pasada, en los decretos divinos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya Cristo, cual Cordero, había muerto, anticipando el hecho más tarde. Y noten la palabra principio. Ahí el sustantivo significa fundación. Antes de establecer el mundo, ya por los decretos de Dios, Cristo Jesús, cual Cordero, fue inmolado antes de la caída. En Efesios 1:4 tenemos la misma expresión en cuanto a los creyentes. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso lo siguiente: si uno se escogió en Él, en Cristo, noten la preposición, en unión con Cristo, nos escogió antes. Ahí antes significa cuando antes de la fundación del mundo. Dios escogió sus hijos, los creyentes, antes de haber establecido el mundo. Predicho, establecido antes de la formación del mundo. En 1 Pedro 1:20, la misma expresión. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Está hablando el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero,
sin mancha y sin contaminación, ya ordenado, se refiere al Cordero, a Cristo Jesús, ordenado de antes de la fundación del mundo. Quiero que noten el verbo ordenar. El verbo ahí ordenar. Quiere decir ahí saber de antemano. De antemano Dios sabía de la caída de Satanás y los ángeles. De antemano, saber antes. Por ejemplo, este verbo se usa 5 veces y 2 veces tiene que ver con Dios. De antemano, Dios sabía. ¿Qué cosa? Dios sabía ahí para manifestarse en los postrimeros tiempos por amor de nosotros. Es decir, antes del nacimiento de Cristo como hombre siendo Dios, en la eternidad pasada, Dios sabía de antemano. Y por eso el Cordero fue provisto, cual Abraham, cual Isaac. No fue un accidente. Nos pregunto, entonces, ¿por qué Dios lo permite? Ahora, hermanos, habrá muchas respuestas. Yo no me atrevo a decir cuál es la más detallada y la más segura. Pero una cosa yo sé, que ya que no fue un accidente, la caída de Satanás y la lucha espiritual que se entabló luego, es que Dios lo permitió para su gloria. Y esa respuesta para mí me satisface. No necesito más detalles. Todo esto fue predicho de antemano para la gloria de Dios. Su gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Tiene una historia muy bonita. Significa majestad, significa peso, significa esplendor. Y yo entiendo que la palabra gloria en cuanto a Dios es la suma total de sus atributos. Todos los atributos de Dios. La gloria. Y hay pasajes donde la gloria se expresa a través de ciertos atributos, como vamos a ver aquí. Sí, la lucha espiritual no fue un accidente, no fue una cosa que de momento, no. Antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había sabido. Desde luego, Dios es omnisciente. Para Él no hay tiempo en un sentido. Desde la eternidad a la eternidad, todo lo sabe. ¿Ustedes recuerdan con Pedro? Tantos años como un día, y un día como tantos años. Para Él el tiempo es presente. Yo soy siempre presente. Para Él no fue un accidente. Fue predicho. Y con esta razón, y para esta razón, su gloria. Note en primer lugar, su gloria. Esta lucha espiritual tuvo como fin, y tiene como fin, revelar el propósito de la historia. La historia se entiende en la persona de Cristo Jesús. La historia es la historia de Cristo. Y por eso podemos decir que esta lucha espiritual tiene como finalidad que la historia de la persona de Cristo Jesús. Hermanos, si preguntamos hoy día qué concepto tiene el hombre de la historia, si consultamos a los hinduistas de India, o los místicos orientales, o la nueva era de hoy, dirían que la historia es cíclica, un circuito. El hombre nace, crece, muere, renace. Es un círculo. Y aquí vemos que realmente no hay propósito por existir. Es un círculo vicioso. La filosofía griega también respaldó esta idea, que la vida es un circuito, de ahí no sale. La nación nace, crece, muere, renace. El individuo nace, crece, muere, la reencarnación. Karma, como dicen. Ahora, la filosofía actual, ¿qué concepto tiene la historia?
Pregunta usted, el escritor ya finado, Camus, que recibió el premio Nobel de Literatura, ¿qué concepto tenía él de la historia de la vida? Decía él, la vida es absurda. El único propósito es matar, suicidarse. Ahora Sartre, aquel filósofo francés que acaba de morir, en sus libros Náusea y otros libros por el mismo estilo, ¿qué concepto tenía él de la vida? Que la vida es una burbuja vacía, flotando en un mar de nada. Es decir, entonces, la desesperación no es un momento, sino una vida. Hermanos, pero el plan de Dios, en la historia de Dios, no es un círculo, sino una línea horizontal. Tiene su principio, tiene su fin. Y este concepto es cristiano. La historia tiene su principio y tiene su objetivo. Y esto nace del Evangelio. Esto nace del plan de Dios. Esto es la idea de Satanás. Hacer al hombre dar vuelta y vuelta sin ningún propósito, sin ningún fin. Pero en el plan de Dios, en la historia de Dios, desde la eternidad a la eternidad, hay un plan. Línea horizontal. Horizontal. Y esto fue, y es el propósito de esta lucha espiritual. Noten las citas que voy a notar. En Efesios 1, 9 y 10, una cita muy importante, y si hubiera tiempo podríamos tomar palabra por palabra, pero no podemos. Noten los versículos 9 y 10. Descubriéndonos el misterio. Ahora el verbo descubrir aquí significa hacer saber. Hacer saber. El misterio. La palabra misterio no significa una cosa que no se entiende. Como diríamos hoy día, ¿cómo se murió aquel hombre? Es un misterio. ¿Cómo fue aquel accidente? Un misterio. No. La palabra misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa una verdad que el hombre no puede descubrir por su razón, solamente por revelación de Dios. Pero cuando Dios revela esa verdad, el hombre puede entender. ¡Qué distinto! Ahora es aquí, haciendo saber lo que antes por la razón no podíamos, ahora por revelación divina. ¿Qué cosa? Su voluntad. La voluntad de Dios. No otra palabra, voluntad. Selema, en el griego, significa el propósito, decisión de Dios, determinación de Dios. La historia es nada menos la voluntad de Dios en acción. Ahora más, según el beneplácito, noten según, de acuerdo con, la preposición, beneplácito, de acuerdo con el placer, el gusto, lo que a Dios le agrada. Aún más, que se había propuesto en sí mismo. Ahora el verbo propuesto es proponer como finalidad, como propósito, poner por delante. Un plan de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que era para bien, porque es para el placer de Dios. Y en tercer lugar, un plan determinado, propuesto, dice, en sí mismo, en Dios mismo, en la mente de Dios, en la voluntad de Dios. ¿Qué plan? Note el versículo 10, de reunir, ahí está el plan, voluntad, beneplácito, propósito que Dios formó en su propia mente, de reunir. Ahora el verbo ahí, aquí es infinitivo, pero significa poner bajo una cabeza. Poner bajo una cabeza. Es decir, en Romanos 13:9 es el mismo verbo. Como reunir, todo bajo la cabeza. De unificar todas las cosas bajo una cabeza, bajo un centro, bajo una autoridad. ¿Cuál es? En la dispensación, ahí la palabra es mayordomía, del cumplimiento de los tiempos es cronos, tiempo general, así las cosas
en el cielo como en la tierra, reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Es decir, la historia se reúne en sus datos, en sus acontecimientos, bajo una sola cosa: la cabeza, la autoridad de Cristo Jesús. La historia es Cristo Jesús, el que tiene su control de la historia. El mundo puede hablar del hombre como quiera, pero la historia es el plan de Dios para que todas las cosas estén bajo el mando, la autoridad de Cristo Jesús. La historia tiene una finalidad gloriosa. Y noten aún más, en 1 Corintios 15, ahí Pablo, por inspiración de Dios, dice lo mismo, de otra forma. Luego el fin. Ustedes recuerdan que 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. ¿Quién? Pues Cristo. Porque es necesario que Él, Cristo, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya están debajo de sus pies. Pero la historia es nada menos como Dios Hijo hará esa obra gloriosa. Y el postrero enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas, sujetos, están bajo sus pies. Debajo de sus pies. Sí, la historia es la historia de Cristo Jesús. Y todos los acontecimientos tienen que ver con ¿qué? Levantar muy en alto la autoridad, el dominio de Cristo Jesús. En segundo lugar, atributo de Dios, su soberanía. Su soberanía. Dios es soberano, absoluto. Elohim, el Dios todopoderoso. Y la historia no solamente es la historia de Cristo, pero bajo el control de Dios, como soberano. Ahora, hermanos, aquí quiero que noten, en Éxodo 7:5, Éxodo 14:4, Éxodo 14:17-18, en pocas palabras, creo que aquí está un ejemplo muy bueno para ilustrar este punto. Dijo Dios: yo libraré mi pueblo de Egipto para que Faraón y los egipcios sepan una vez para siempre que yo soy Jehová. Yo soy soberano. Y todo lo que Dios hizo para librar a Israel de Egipto, las plagas y todo aquello, era para que Egipto y Faraón, como ejemplo de Satanás, Egipto como ejemplo del mundo, entendiera que Dios era soberano, para que sepan que yo soy Jehová. Hermanos, para que Satanás sepa que el que manda en este universo es Dios, no él. Él será Dios de este siglo, de este mundo bajo su sistema, pero Dios es soberano. Y esta lucha espiritual tiene que ver con levantar muy en alto, que esa lucha está bajo la soberanía de Dios. No hay lugar para derrota, no hay lugar para otra cosa, victoria, la soberanía de Dios. También, en tercer lugar, esta lucha espiritual es para revelar el poder de Dios, otro atributo, el poder de Dios. Noten Hechos 3:21. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Está hablando aquí Pedro. El cual de cierto es menester, es necesario, que el cielo reciba, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus siervos. Es decir, el poder de Dios para restaurar el universo a su estado natural, antes de la caída de Satanás. Porque la caída de Satanás perturbó todo el universo. Y la reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz era, recuerden, Colosenses 1, reconciliar todo el universo. Ahora, la lucha espiritual tiene como fin y propósito Dios, con su poder omnipotente, restaurar este mundo caído, este universo que ha sentido los efectos de aquella caída de Satanás a su estado natural.
Cuando dice Pedro que este mundo será, ¿qué? Quemado como por fuego, otro mundo, otro cielo. Sí, la lucha espiritual es para imponer el orden de Dios, el poder de Dios, para restaurar el universo a su estado natural, de acuerdo con el plan de Dios. 1 Corintios 1, 26 y 28, preguntamos, bueno, lo estamos viendo hoy día. Noten ustedes que dice Pablo, que Dios está usando hombres y mujeres, creyentes esta lucha, hombres que según el mundo no valen, débiles. Sin embargo, a través de aquellos creyentes como usted, tú y yo, Dios está llevando a cabo esta restauración para la gloria de Él y para la gloria de Cristo. Poder para restaurar usando soldados débiles como nosotros. El poder de Dios. Nosotros somos soldados, pero el poder que nos mueve es el poder del Espíritu Santo. Y es Dios Espíritu Santo el cual lleva a cabo esta obra gloriosa, lucha espiritual para el poder de Dios y su gloria. Ahora además, la historia tiene propósito en el plan de Dios, la lucha espiritual, para manifestar y revelar en forma palpable la sabiduría de Dios. Esta lucha, hermanos, tiene un propósito, revelar la sabiduría de Dios. Noten ahí en Génesis 3:15. Lucha espiritual a través de un hombre, siendo Dios la simiente mujer. No usó un ejército, un hombre, siendo Dios hombre. Qué sabio es Dios en su plan en la lucha espiritual. Ahora en Hebreos 2, 10 al 18, ¿qué vemos ahí? Lo mismo, pero quiero notar en Efesios 3:10, porque ahí está la expresión que quiero mencionar. Efesios 3:10. Noten ustedes, tremenda enseñanza. De declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, la eternidad, que creó todas las cosas. Ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios, no tener el adjetivo, multiforme, es la figura de un diamante que tiene muchas caras y con el brillo de la luz refleja distintos colores. Multiforme sabiduría. Su sabiduría tiene muchas caras de gloria, cual diamante. Ahora la sabiduría de Dios sea ahora notificada. Ahí el verbo es hacer saber por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. La multiforme sabiduría de Dios. Esta luz espiritual revela la sabiduría de Dios. ¡Cuán sabio es Él! Sabiduría divina, multiforme, a través de la iglesia en la lucha espiritual. Ahora vemos aquí en Éxodo 3, 7, 8, Éxodo 6, 6 al 8, ¿qué cosa? Que durante la liberación de Israel en Egipto, otra vez, ¿qué vimos? La sabiduría de Dios en librar a Israel de Egipto. Oh, hermanos, esta lucha espiritual es la manifestación de la sabiduría de Dios. Dios hubiera mandado ángeles. No, usa creyentes. Cuán débiles como somos, pero por la gracia de Dios somos fuertes en Él por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es sabiduría de Dios? Para que las potestades, los principados puedan ver a través de la iglesia en esta lucha la sabiduría de Dios. Oh, qué gloriosa es la historia, porque es Cristo Jesús y para gloria de Dios Padre. Esta lucha espiritual es para revelar la gracia de Dios. Noten Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Señor. La lucha espiritual tiene la expresión de gracia, porque a través de esta lucha las almas conocen a Cristo Jesús. Dios obrando poderosamente va librando de las garras del diablo, de la esclavitud del diablo, almas preciosas para su corona. Gracia. Versículo 7,
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por la riqueza de su gracia. Redención. Sin esta lucha espiritual tiene como fin rescatar, librar los esclavos bajo Satanás para ser hijos de Dios. ¡Qué gracia! Capítulo 2, versículos 7 y 8. Y juntamente nos resucitó y asimismo se hizo sentar en los cielos con Cristo para demostrar, para exhibir. Tremendo. ¿Qué cosa? En los siglos venideros, siglos tras siglos, la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten el adjetivo ahí, participio abundante. Es la misma palabra que encontramos en Efesios 1:19, cuando habla del poder sobreabundante. Y es una expresión muy bonita, como 7 o 8 veces. Es la palabra arrojar más allá. Es decir, entre más entramos, hay más allá, y más allá, más allá. No tiene medida. Esta gracia es abundante en la salvación del mundo perdido, bajo el dominio de Satanás. Esta lucha espiritual tiene como propósito, para gloria de Dios, rescatar almas de los fangos del pecado y de las mañas de Satanás. A la gracia. Pero todavía más, noten ustedes, aquí la gracia encontramos, sí, en Efesios 2, 7 a 8. Ahora, para terminar, esta lucha espiritual tiene como propósito manifestar la justicia de Dios. Justicia. El pecado se castiga. El diablo por su pecado tiene que sufrir. Los demonios por sus pecados van a sufrir. El inconverso por sus pecados va a sufrir. Y sí, esta lucha espiritual es para revelar que Dios no tolera ni solapa el pecado. Es justo, juez justo, y el pecado tiene como fin, Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, castigo, sí, muerte, separación. Ahora, la justicia sobre Satanás, Ezequiel 28, 17, ya hemos visto, fue arrojado. En 1 Juan 3, 8, dice ahí, el que hace pecado es del diablo. Noten, hace, tiene presente, el que comete continuamente. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora el verbo ahí deshacer es desatar. Y recuerda el caso de aquella mujer por 18 años fue atada por Satanás. Ahora la obra de Cristo en la cruz que nos da victoria es desatar las ligaduras del pecado. Ahora aquí en Revelación 12, 10 al 12, que dice ahí también que el diablo tendrá que sufrir y el pecado tendrá que castigarse. En Juan 16, 11, note lo que dice ahí, pasaje tremendo. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo, sistema, es juzgado. Es decir, juzgado por su rebelión y su pecado, por su maldad, tanto él como los demonios y aún los pecadores, será juzgado. Y noten ahí la palabra juzgado. Es tiempo perfecto. Fue juzgado y todavía será juzgado. La sentencia todavía se espera en todo su significado. Cuando un día será arrojado, según Juan 12:31, él es el mundo, arrojado al infierno. La historia de la rebelión, sí, pero la historia de la liberación, la redención, la lucha espiritual, desde el punto de vista de Dios, es para su gloria. Oh, hermanos, si pudiéramos ver las luchas en las cuales nos encontramos, lucha espiritual con enemigos cósmicos, es la historia del plan de Dios, en la cual no hay lugar para derrota, no hay lugar para desánimo, no hay lugar para depresión, porque la lucha espiritual tiene un propósito glorioso.
la gloria de Dios. No entendemos los detalles, pero basta en saber que la lucha espiritual no fue un accidente. Dios supo de antemano y Dios lo ha permitido para que Él sea glorificado. Gloria al Señor por la lucha espiritual. Y tú y yo, cuán inútiles como somos, cuán débiles como somos, soldados, sí, pero capacitados con el poder del Espíritu, con aquel que nunca perdió, aquel que la cruz ganó y nos ofrece la victoria. Sí, lucha espiritual, un plan divino en el cual Dios es glorificado. Veamos la lucha espiritual, no como día tras día lucha y sacrificios, sino desde el punto de vista de Dios. La lucha marcha en gloria, porque es para levantar en alto aquel que murió, aquel que lo envió y aquel que nos capacita en esta victoria. Dios quiera que en la lucha espiritual veamos este propósito, la gloria de Dios. Sufrimientos, la gloria de Dios. Lucha, la gloria de Dios. Esfuerzos, la gloria de Dios. Batallas, la gloria de Dios. Veamos esta lucha bajo el propósito divino, la gloria de Dios. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.